Bienvenidos a una edición más de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En el día de la fecha, para seguir analizando la realidad económica nacional y, por qué no, también internacional, la economía argentina sigue en un sendero sumamente volátil. Venimos viendo en los últimos días el mercado cambiario que se está moviendo con una incertidumbre bastante grande, está generando algo de temor en los distintos mercados. Es cierto que el gobierno y el Banco Central también hacen lo suyo como para que la situación esté por estos carriles. Y nuevamente nos acercamos de a poquito en el mercado marginal, blue o informal, como se le llame, a los valores que tuvimos por octubre del año pasado, donde llegó a rozar los casi 200 pesos, después de una serie de medidas que aplicó el Banco Central. En el día de la fecha vamos a analizar con un prestigioso economista, con Iván Carrino, a quien le damos la bienvenida. Iván, un gusto en Chat Económico. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos. Buenas tardes. Bueno, un poco hacía la introducción de cuál es la realidad económica que estamos viviendo, fundamentalmente con algo que preocupa a muchos y que tiene que ver con el mercado cambiario, el mercado marginal, que es uno hoy en día de los pocos que es relativamente libre. Y según tu visión, ¿qué es lo que está ocurriendo últimamente para que haya esa volatilidad tan fuerte y que todos estemos pendientes del valor o la cotización del blue? Sí, bueno, yo creo que hay algunos factores locales y algunos factores internacionales que están incidiendo en esta última suba, que en este caso también está generando un aumento de la brecha, ¿no? Superando el 80% en los últimos días, algo que no veíamos hace bastantes meses, ¿no? Pero en primer lugar yo diría que acá hay un fenómeno interesante, que es que por mucho tiempo para la Argentina el dólar no se movió. Y de hecho el dólar cayó. Si recordamos lo que pasó el día 23 de octubre del año 2020, el tipo de cambio estaba en 195 pesos. Desde ese valor se fue a alrededor de los 150, 160 y hoy lo tenemos subiendo un poco y superando los 180 pesos. Ahora, ¿qué pasó durante todo ese periodo entre octubre y la actualidad? Tuvimos una de las inflaciones más altas del último tiempo. De hecho, la inflación de los primeros 5 meses del año es la más alta de los últimos 5 años, si es que comparamos los mismos periodos. Entonces, esta inflación acumulada de más o menos 38-40% desde octubre hasta hoy, combinada con un dólar que nominalmente no solo cayó, sino que se mantuvo estable por varios meses, hace que el dólar caiga en términos reales. Entonces, algo que está explicando lo que pasa con el dólar hoy es la inflación acumulada. Hay mucha inflación, sube el tomate, sube la ciruela, sube las papas fritas y bueno, es esperable también que el dólar suba acompañando un poco la suba del resto de los bienes de la economía. Entonces ahí tenés un factor que es interno, local, que tiene que ver con los altos niveles de inflación. Pero en el plano internacional también están pasando cosas, ¿no? Hace unas semanas tuvimos a la Reserva Federal de los Estados Unidos diciendo que iba a subir las tasas de interés en el 2023 en vez de en el 2024. Entonces eso ya fue un primer cimbronazo para mercados financieros y monedas de mercados emergentes. Y en estos últimos 2 días estamos viendo un crecimiento de la incertidumbre a nivel global, acaso por miedo a nuevas cepas de COVID, que en realidad quiere decir miedo a nuevas cuarentenas, restricciones y protocolos que sabemos que dañan directamente la actividad económica, ¿no? Entonces, ahí tenés un factor global, un factor local, sumado a otras incertidumbres derivadas de la propia política argentina, las elecciones y demás, que obviamente llevan a que el dólar esté subiendo y aumentando de precio, ¿no? Puede que haya tenido que ver la última decisión del Banco Central ese fin de semana cuando Argentina disputaba incluso la Copa América con más regulaciones en los mercados alternativos. Sí, obviamente que toda señal, porque la verdad que la medida a efectos concretos no generó grandes cambios en lo concreto, pero toda señal de vamos a reforzar los controles es una señal que no es bien leída por el inversor, por los agentes económicos o por el ahorrista individual. Y además que, bueno, toda medida que saque de los mercados paralelos legales
aparte de la demanda, hace que esa parte de la demanda excluida vaya al mercado no legal. Entonces eso obviamente también puede afectar marginalmente, pero mirando toda la película, creo que hay cuestiones más macro que algunas regulaciones puntuales, ¿no? Y el hecho de que Argentina en las últimas semanas fue descendida de categoría y pasó de emergente a una palabra que muchos no conocían, standalone. Algunos consideran que tuvo un impacto también en el mercado marginal de cambiario. Absolutamente, y es una de las cosas que me olvidé de mencionar, y que sería una combinación entre cuestiones locales y cuestiones internacionales, porque es, digamos, una entidad financiera internacional que opina sobre la Argentina, es decir, la excluye de la elaboración de índices bursátiles, y entonces eso impacta a nivel local, impacta porque inversores internacionales descartan a la Argentina como destino de inversión, o de hecho tienen que liquidar algunas posiciones financieras en la Argentina para ir a otros lugares que no sean standalone. Fue un gatillo que empezó a cambiar esta trayectoria del dólar, que de vuelta, en términos reales, venía cayendo muy fuerte, producto de la inflación y producto de que el dólar en términos en el mercado nominalmente también había descendido, y revertió, así empezó a revertirse esta tendencia. De hecho, si uno mira las cotizaciones de las distintas monedas marginales, uno ve que incluso días antes de que Argentina fuera categorizada como standalone, aunque muchos analistas esperaban que bajara una categoría, no quizás tanto, el mercado se intentó anticipar 2 o 3 días antes. Algunos consideran que el mercado ya descartaba que Argentina iba a ser penalizada, por así decirlo. Obviamente, ¿por qué? Porque principalmente porque en septiembre del año 2019, después de las PASO, acordémonos que después de las PASO hubo una corrida financiera contra los depósitos, ¿no? Es decir, las reservas cayeron solamente en ese mes 15.000 millones de dólares, parte porque habían caído los depósitos bancarios, parte porque el Banco Central salió a tratar de contener la suba del tipo de cambio, que había pasado de 45 a 60. Entonces, en el mes de septiembre se impone un control de cambios, y los controles de cambios automáticamente te sacan de la categoría de mercado emergente, a la que habíamos vuelto a ascender después de algunos años de normalidad cambiaria. Y ahora la expectativa era que íbamos a caer a los llamados mercados de frontera, que eso sería como pasar de la B a la C. Bueno, lo que pasó es que nos mandaron desde la B a la D, entonces fue una sorpresa negativa para el mercado. Tal cual, tal cual. Y antes de hacer una breve pausa, te dejo pendiente un tema que por ahí quizás también va de la mano y que también preocupa obviamente mucho a la mayoría de los argentinos, y tiene que ver con la inflación que está viviendo nuestro país. Los últimos datos del INDEC de la semana pasada hablaban de un anualizado que ya está en el 50%. Vamos a una breve pausa y continuamos con Iván Carrino. Seguimos en Chat Económico, segundo bloque, analizando la realidad económica argentina y algo de la realidad económica internacional con el economista Iván Carrino, que nos explicaba muy bien y muy claro qué está ocurriendo en los mercados cambiarios en la Argentina y algo de lo que ocurre en el mundo. Para este segundo bloque la idea era consultarle, como habíamos mencionado en el primero, sobre la inflación en la Argentina. Últimos datos del INDEC, últimos datos de las direcciones de estadísticas provinciales hablan de que ya estamos anualizando un 50% y genera preocupación porque seguramente hay presión de los mercados cambiarios, hay reaperturas de paritarias, muchas de ellas por arriba del 40-45%. El gobierno con algo de política monetaria también intentando llegar mejor posicionado a las elecciones. ¿Cómo ves este panorama inflacionario, Iván? Sí, bueno, claramente la inflación es la primera preocupación de los argentinos, del país, y es un mal que ya lleva más de 10 años, ¿no? La inflación alta en Argentina es una cuestión, es un tema además atípico en la región, una región que ya solucionó el problema de la inflación,
salvo el caso extremo de Venezuela, que obviamente es un capítulo aparte. Yo hacía el chiste en su momento cuando salió el dato de inflación del mes de junio, que si anualizáramos la cifra del 3,2, es decir, si repitiera el 3,2 por 12 meses, había bajado la inflación al 46% anual respecto del 47%, que era el resultado de anualizar el 3,3%, que fue la inflación de mayo. O sea, una victoria medio triste, ¿no? Porque no está modificándose nada la cuestión inflacionaria. Estamos en una inflación muy alta del 50% anual, como vos bien decías. Y a ver, yo creo que lo que está pasando ahí es que estamos viendo en estos meses del año, ¿no? Junio, mayo, abril, marzo, el resultado de una política monetaria extremadamente expansiva que fue destinada a financiar un déficit fiscal también extremadamente grande, ¿no? Digamos, el año pasado el déficit creo que cerró en alrededor de 8% del PBI, es decir, ni en los peores meses, ni en el peor año de los últimos 25 habíamos alcanzado un déficit fiscal del 8% del PBI. Y como no existe el crédito para el gobierno argentino, porque el gobierno argentino está en default, la única forma de financiar eso fue emitir dinero. Y recuerdo que algunos decían, en los primeros meses de la cuarentena, que miren qué simpático que emitían dinero y no solo no había más inflación, sino que había menos, porque hubo 2 meses donde la inflación fue 1,5 mensual. Bueno, el tiempo le pasó factura a los que se hicieron los cancheros con este tema y hoy tenemos una inflación elevadísima. Ahora, también hay que decir que este fenómeno es un fenómeno que está ocurriendo a nivel global. En Estados Unidos la inflación es la más alta de los últimos 13 años, con una inflación del 5,4% anual en el último mes para el que hay datos. En Brasil está en el ritmo más alto desde el año 2016. En Chile, en Perú. Está subiendo la inflación porque todos los países hicieron cosas parecidas a la Argentina. Es decir, un desbarajuste fiscal ligado a las cuarentenas y luego expansión monetaria para tratar de abaratar el crédito y que la actividad no caiga tanto como se piensa que hubiera caído si esto no habría existido, ¿no? Entonces, esto es lo que explica lo que está pasando hoy. Ahora, y te lo cierro con esto, si vos ves los números fiscales de este año y la asistencia del Banco Central al Tesoro, son datos que están mejorando. O sea, por decirlo de alguna manera, hay mucho más conservadurismo fiscal y monetario en los primeros 6 meses del año de lo que hubo el año pasado, por supuesto, ¿no? Y obviamente que creo que eso va a ayudar a que la inflación, no muy rápidamente, no muy marcadamente, pero vaya reduciendo su intensidad en los próximos meses, ¿no? Bien, y por el otro lado también muchos agentes económicos consideran, estiman o le parece que hay casi un punto mensual de inflación por ahí reprimida, producto de tarifas de servicios públicos congeladas, aumentos de combustibles congelados, algunas paritarias que se van dando en cuentagotas con algún porcentaje mínimo por mes. ¿Considerás que hay algo de esto, incluidos los mercados cambiarios, que están completamente controlados? Bueno, justamente, ¿no? Acá los que creen que la inflación se resuelve controlando precios y con el control de cambios y demás, tendrían que explicar cómo es posible que tengamos una de las inflaciones más altas del planeta con internet congelado, o controlado por el gobierno, con el TV por cable, los precios del TV por cable controlados por el gobierno, los precios de la telefonía controlados por el gobierno, las tarifas de servicios públicos virtualmente congeladas desde principio del año pasado. Lo mismo para los viajes en trenes, colectivo, metro, subte, etc. Entonces, eso, por supuesto que no detiene la inflación, como queda claro, pero lo que hace es posponer un ajuste inevitable que va a ocurrir en algún momento del futuro. Por eso en algún momento del año pasado escribí una nota, recuerdo, que se llamaba "El gobierno nos deja al borde de un nuevo Rodrigazo". Y claro, porque el día que vos tenés que ajustar las tarifas de servicios públicos, salir del control de cambios porque se vuelve insostenible desde todo punto de vista económico, entonces lo que tenés ahí es un salto del nivel de precios que, digamos,
Si eso ocurre cuando la inflación es 50, bueno, va a llevar a la inflación a 60, a 65 y, ¿por qué no?, un poco más arriba. Entonces, y eso es lo que algunos dicen, bueno, esto es inflación reprimida, ¿no? Claro. Así que claramente que sí, comparto ese diagnóstico. Perfecto. Y vamos a hacer una brevísima pausa y antes dejo un tema pendiente porque dejaste trascender que Argentina estaba prácticamente en default, no tenía acceso a los mercados internacionales de crédito y estamos ahí también en este año negociando entre el Club de París, entre el Fondo Monetario Internacional, el ministro que está intentando lograr que lleguen esos derechos especiales de giro en el mes de agosto para darle alivio al gobierno, el Congreso que le está pidiendo al ministro que utilice esos fondos para políticas sociales y no para repago. Bueno, un poquito de todo hay por ahí. Lo vamos a dejar pendiente para el tercer y último bloque. Vamos a una pausa. Tercer y último bloque de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En el día de la fecha, conversando, analizando con Iván Carrino, economista, que amablemente nos ha dado la entrevista en el día de la fecha y nos viene comentando, analizando y mostrando la verdadera realidad económica que vive nuestro país. Había quedado para el último bloque un poco adelantado en el anterior. ¿Qué está pasando con la Argentina? ¿Cómo están las negociaciones? ¿Cómo se ven por lo menos? ¿Intenta el ministro algo? Pareciera que por el otro lado no. ¿Está en condiciones Argentina de lograr un acuerdo antes de fin de año con el FMI? Bueno, ahí te diría dos cosas. Lo primero es que creo que hay que rescatar que el ministro de Economía actual no tenga esa visión yanquis o patria, ¿no? Buitres o La Nación que tenían otros exponentes del mismo partido político años atrás. Lo que se ve de Guzmán en este caso es intentar negociar con el Fondo Monetario Internacional para ver de llegar a algún tipo de acuerdo que le permita al gobierno argentino pagar la deuda que se debe a mayores plazos, porque para lo que no parece haber ningún tipo de espacio es para una condonación o un recorte de la deuda, como sí ocurrió en el caso de los acreedores privados, a los cuales se les hizo una oferta hostil, pero que fue aceptada por la mayoría de los acreedores privados. Eso no parece que pueda ocurrir con el Fondo Monetario Internacional. Y relacionado con eso, te cito lo que comentaba Ricardo López Murphy, o economista muy conocido por todos. Pasó por acá también, pasó por nuestro programa. Muy bien. Él decía, el problema con el acuerdo con el fondo y Guzmán es que el plan que el fondo le podría llegar a exigir a la Argentina para acceder a un cambio en las condiciones del crédito es un plan que el ministro de Economía no le puede mostrar a la coalición de gobierno. ¿Por qué? Y porque va a decir cosas tan graves como que hay que equilibrar las cuentas públicas, como que hay que eliminar el control de cambios, como que hay que hacer una política monetaria contractiva para bajar la inflación. Es decir, el ABC de la economía, pero que parte de la coalición gobernante le tiene fobia al ABC de la economía. Entonces ahí estamos en un problema que ya no es tanto de índole económico, sino que más bien de índole político, a ver si se pueden implementar ciertas reformas que le lleven racionalidad a la macroeconomía y que como changüí permitan que el fondo flexibilice un poco el acuerdo que tiene previamente firmado con Argentina, ¿no? Entonces, un poco lo que comentaba recién, el hecho de que el Fondo Monetario haya decidido otorgar estos derechos especiales de giro para que los países tengan la posibilidad de paliar la situación de pandemia y que a la Argentina le tocan casi 4.300 millones por la cuota, básicamente, y teniendo la posibilidad de que otros países le deriven a la Argentina esos fondos porque no lo necesiten, le viene en un momento justo para intentar llegar hasta fin de año como hizo con el Club de París, patear para adelante un poco y respirar un poco más. Claro, claro. Eso configura lo que yo llamaría un escenario soja y suerte 2. Es decir, Argentina está teniendo muchos mejores términos de intercambio a nivel internacional, por ejemplo, porque está alto
el precio de la soja en los mercados internacionales, y por otro lado porque aparecen estas cosas, ¿no? Digamos, entiendo, y si no me fallan los datos, de acá a fin de año al fondo hay que pagarle algo así como 3, 4 mil millones de dólares, es decir que lo que te dan lo podés usar para cancelar. Pero bueno, como vos también bien decís, José, el año que viene los vencimientos ya andan en el orden de los 20 mil millones de dólares. Entonces, en algún momento hay que sentarse y resolver, porque si no vamos a estar en default con el Fondo Monetario Internacional, cosa que no debe haber ocurrido nunca jamás en la historia de las finanzas internacionales, ¿no? Entonces sería como otro hito de la Argentina en rankings en donde no queremos estar realmente. Y hay algo que trascendió en las últimas semanas, el hecho de que el ministro Guzmán estaba negociando con Rusia, básicamente, el hecho de conseguir financiamiento a través de Rusia, poder adelantar los pagos al Fondo Monetario Internacional y quedar solamente endeudados con Rusia a mucho más largo plazo. Es decir, está buscando un equilibrio dentro de la situación tan difícil que tiene la Argentina, pero podría ser un salvataje que uno nunca sabe, le puede costar más caro. Como todo, digamos, si yo miro estrictamente lo financiero, los vencimientos de deuda y quién te puede refinanciar, yo diría, bueno, que venga Rusia, que venga Josecito, que venga cualquiera, me dé la plata y patee el tema para adelante. Pero hay que pensar a nivel más agregado, ¿no? O sea, si haberte metido en todo este lío, por el déficit fiscal, por la alta emisión, por la generación de deuda, ¿no? Digamos, este gobierno también ha tenido altísimo déficit fiscal y se incrementó la deuda hasta los 300 mil millones de dólares, que es donde andamos por ahora, 320 mil millones de dólares, ¿no? O sea, también ha incrementado la deuda, porque cuando tenés déficit, tenés deuda. Entonces, no es cuestión de ver quién te saca las papas del fuego el día que vos tenés que pagar la deuda, sino que es cuestión de ver cómo resolvés en el marco de lo que podemos decir las finanzas internacionales aceptan como razonable, ¿sí? Para que en el futuro no te vuelva a pasar esto. Entonces, si viene Rusia, ¿no? Y te hace un rescate porque son amigos, porque la geopolítica, lo que sea, y que vos nunca vas a corregir los problemas de fondo, vas a seguir ampliando el déficit, el gasto público, no te va a preocupar la política monetaria y vamos a terminar de vuelta en el mismo problema. Y en vez de ir a Rusia va a haber que ir a China, y el otro día va a haber que ir a Australia y a Jamaica, y así hasta que nadie pueda o quiera sacarnos las papas del fuego. O sea, hay que plantearse resolver las cuestiones con seriedad, no con el manotazo de ahogado y la geopolítica. Así que me inclinaría por pensar que esa opción es bastante disparatada y espero que no se implemente, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo ves el escenario que muchos hablan hoy en día, el escenario post-elecciones? Muchos dicen, bueno, a fin de año el dólar va a estar más alto, a fin de año el gobierno levanta el congelamiento de tarifas y probablemente venga un ajuste que muchos están esperando. Pero hay otros que dicen, la coalición gobernante no le cuadra esto de ajustes, probablemente no lo haya y no lo haya en todo el mandato. No va a haber ajustes, pero va a haber ajustitos, ¿no? Que es lo que hacen, porque de alguna manera las tarifas algo subieron. El dólar, si todo siguiera como hasta ahora, y por ahí llega a fin de año y en vez de 100 en el mercado oficial, 120, 125, ¿no? Porque todos los meses está subiendo un 2, un 3%. Claro, la pregunta es, ¿están tratando de que esto de no admitir el Rodrigazo, del que hablaba antes de las elecciones, porque eso resta votos? Pero se sabe que si vos no aceptás el Rodrigazo, condenás a la economía a dejar de crecer, porque vos no podés andar controlando todos los precios y esperar tener buenos resultados de eso. Entonces ahí aparece un dilema. O seguís con el control de precios, o admitís cierto ajuste en servicios públicos, en el dólar y demás, asumiendo un costo de corto plazo en la inflación, pero para el beneficio de mediano o largo plazo en la actividad económica. Entonces, ahí están las especulaciones. Alguno dice, bueno, se viene la devaluación después de las elecciones. Bueno, claramente, después de las elecciones, el costo político lo podés ir digiriendo en el tiempo que te queda de mandato. O sea, todavía le quedan 2 años de mandato al gobierno. O sea que no sería falto de razonabilidad
hacer un ajuste después de las elecciones, qué sé yo, en vez del dólar en 120, bueno, no sé, llevarlo a 150 y las tarifas que suban un 15%, ¿sí? Algo, digo, tiro números un poco al azar, pero más o menos para que se quede clara la idea. Y después, bueno, como va a tener la economía funcionando un poco mejor, porque responde a precios más cercanos a los de mercado, bueno, en el mediano plazo eso hace que se reactive la economía. Subís la tasa de interés, bueno, la gente te va a criticar en el corto plazo, pero después por ahí tenés el correlato de que va a bajar la inflación. Así que es probable que si hay un momento para hacer alguna corrección macroeconómica compatible con las ansias políticas del gobierno, sea después de las elecciones y no antes. Pero después decir, no, después va a haber una devaluación del 23,9%. No, bueno, eso ya no se puede decir. Eso depende del gobierno y de lo que quieran hacer después de octubre. Perfecto, Iván. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Excelente el análisis. Muchas gracias por la claridad, por la forma en la que nos explicaste la realidad económica y seguramente más adelante volveremos a conversar para que nos sigas explicando en tus términos la realidad económica que estamos viviendo. Muchas gracias. Sin duda, un placer, José. Un abrazo para todo Mendoza y la gente de la Universidad de Cuyo. Gracias. Hablábamos con Iván Carrino, economista, que nos daba una visión de la realidad económica, de lo que está pasando con el dólar, la volatilidad que tiene, qué culpa tiene el gobierno o no, los mercados internacionales, qué pasa con las negociaciones entre el Fondo Monetario, el Club de París y fundamentalmente qué va a pasar en diciembre. ¿Va a haber un ajuste? ¿No va a haber un ajuste? ¿El dólar va a saltar? ¿No va a saltar? Lo explicó muy bien hace un momento en una edición más de Chat Económico por Señal U, como digo siempre, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Será hasta la semana que viene. Esto ha sido todo por hoy.